hermanos, aleluya. Dios les bendiga de una manera especial, aleluya. Dios bendiga a las familias, hermanos que están en medio nuestro. Dios les bendiga. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Si anda buscando salvación, aquí es el lugar apropiado, hermano. Si anda buscando adorar a Dios, aquí está el lugar para adorar a Dios, aleluya. Aquí lo vamos a instruir y lo vamos a enseñar, ¿verdad? Cómo hacer, ¿verdad? La voluntad del Señor y cómo agradar a nuestro Dios. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Santo es su nombre. Allá vi una mujer, mis amados hermanos, que tuvo una conversación con Jesús en un pozo. Aleluya. Ella decía que allá en el monte era donde se debería de adorar, mientras que los judíos decían que era en Jerusalén que se debía de adorar. Y todos decían allá, otros decían aquí, y este es el mejor lugar, pero todos creemos como Jesús enseñó, hermanos, que todo aquel que quiere adorar a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad, amén. Y donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, aleluya, para glorificarse, amén. Hay poder en el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es grande. Dios bendiga, hermanos, los amigos. Dios bendiga a nuestra hermana Guadalupe que se reconcilió, ¿verdad? Que siga adelante, que se siga esforzando, que siga agarrando fuerzas, hermano, en el Señor, para que pueda vencer, ¿verdad?, los obstáculos que le van a presentar, se le van a presentar, hermanos, pero tiene que ser valiente. Este camino, hermano, es de valientes. Este camino es el que se niega a sí mismo. Amén. Este camino no es que el que quiere hacer lo que él quiere, no. Aquí hay uno que los va dirigiendo, hay uno que los manda, hay uno que quiere, hermanos, que caminemos por su camino, no por nuestro propio camino. Amén. Y ese se llama Jesús. Amén. Quiero que vayamos, hermanos, aleluya, a Corintios, primera carta a los Corintios. Si hermano puede compartir Biblia con las personas que no tienen Biblia, hágalo, hermano, en el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Busquen el capítulo 14, mis amados hermanos. Poderoso es el nombre del Señor. Cuando lo tengan, contestan con un amén. Para la honra y la gloria de Dios. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, mis hermanos. Unos 5 versículos y después, hermanos, seguimos con la ayuda del Señor, según lo que el Señor nos dé y nos revele para hablar. Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí, mis amados hermanos. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya, gloria, gloria a su nombre. Estamos, hermanos, tratando una enseñanza, aleluya, acerca de los dones espirituales, amén. Creo que toda persona que viene a Cristo, que viene al Señor, que se convierte al Evangelio, recibe de parte de Dios. Nadie se queda, hermano, exento de no recibir un privilegio, un don, o recibir, mis amados hermanos, una responsabilidad de parte de Dios para ejercerla dentro de la iglesia, amén. Hay dones, mis amados hermanos, en las Escrituras para la iglesia del Señor, amén. Todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que viene al Señor, todo aquel que hace confesión de fe, se arrepiente de sus pecados y viene
a Jesús para servirle, tiene, hermanos, el privilegio de poder recibir lo que se llama Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, para que pueda recibir también dones espirituales y a través de los dones les pueda ser útil o pueda servir en la casa de Dios, pueda servir en la iglesia, edificando los hermanos, edificando a otras personas, predicándole a otras personas, evangelizando a otras personas, ¿verdad? Cantando, hermano, con salmos, con himnos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Puede hablar, hermano, palabra de ciencia, hermanos, aleluya. Palabra de sabiduría que edifique, hermanos, a la iglesia, amén. Necesitamos, hermano, aleluya, meternos con el Señor y buscar las cosas espirituales, amén, las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu vienen todas estas tras ellas, amén. Vienen todos estos privilegios, hermano, que la iglesia puede obtener, pero para eso tiene que haber un propósito, tiene que haber un anhelo, tiene que haber, mis amados hermanos, aleluya, en el corazón del cristiano, el deseo de ponerlos al servicio, ¿verdad?, de Dios para la edificación de la iglesia. Allá el Señor repartió, hermanos, talentos a 3 personajes, ¿verdad? Repartió, hermanos, 3 talentos para que los ministraran, para que los pusieran a trabajar. Y dice que a uno le dio un talento, amén. Podemos traducirlo, ¿verdad? Le dio un don espiritual. A otro le dio ¿cuánto? 2 talentos, ¿verdad? Y al otro le dio 5 talentos. Dice que el que recibió 5 talentos inmediatamente, tras que lo recibió, se puso a trabajar con ellos. Se puso, hermano, a obrar. Se puso a hacer la obra de Cristo. Y dice que con esos 5 talentos que Dios le entregó, ganó otros 5 talentos. Y que cuando vino el Señor, él se presentó para darle cuentas al Señor por lo que el Señor le había dado. Y cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí están los 5 que me diste, más 5 que yo me gané. Oh, el Señor se alegró y le dijo: buen siervo. Sí, le dijo: buen siervo. Y todavía le dijo: en lo poco me fuiste fiel, porque quizás podía haber ganado más de 5. No quizás lo pudo ver doblado, sino que lo pudo ver triplicado, lo pudo ver, hermano, cuadruplicado, lo pudo ver hecho, pero como 5 recibió, 5 él logró, ¿verdad?, ganar. Amén. Al otro, mis amados hermanos, recibió 2 talentos. Y dice, hermano, que también trabajó con los 2 talentos. Y con los 2 talentos logró ganar otros 2 talentos más. Y se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, 2 talentos me diste. Aquí está lo que es tuyo, mas he ganado otros 2 más. Señor le dijo: bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero apareció, hermanos, el que había recibido un talento. Poquita responsabilidad había recibido. Solo uno. ¿Cuántos tiene usted? En que sea uno. No aparece en la Biblia que no hay un cristiano que no tenga en que sea uno. Dice, mi amado hermano, la Escritura en esa enseñanza que mi amado hermano, cuando recibió esa responsabilidad, dice que tuvo miedo. Conocía al Señor, que era estricto, que era celoso, que demandaba, hermano, mucho. ¿Sabe que el Señor demanda mucho, verdad? Sí, el Señor demanda a su pueblo. Por eso es que mucha gente no quiere venir para recibir un talento de parte del Señor. Por eso mucha gente le anda huyendo al Señor. Por eso mucha gente anda por la orillita. Sí, anda por la orillita. Hay muchos que son mañosos, hermano. Hay muchos que saben que si los miran bien metiditos, ligeritos, les dan responsabilidades. Y ya una persona bien lazada con un privilegio del Señor,
tiene que tomar responsabilidades, ¿verdad? Entonces este hermano con un solo talento, oiga bien, tuvo miedo, tuvo temor y tuvo miedo perderlo. O sea, tuvo miedo perderlo, mal administrarlo. Tuvo miedo mal invertirlo. Entonces lo que hizo fue esconderlo. Yo no sé cuántos hay escondidos por ahí. Yo no sé cuántos hay que irlos a buscar allá, ¿verdad? ¿A dónde los buscamos, hermano? Se pueden estar escondidos detrás de cualquier cosa. Pueden estar detrás del trabajo. Pueden estar detrás de la televisión. Pueden estar detrás del teléfono. Pueden estar de cualquier cosita que no le permite poner a trabajar el talento que Dios ya le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ah, yo sé que usted sabe que Dios le ha dado algo a usted, ¿verdad? Y usted sabe muy bien por dónde está usted escondiendo. Santo es el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. El problema, mi amado hermano, es que si Dios da, Dios espera. Si Dios le da a usted, mi amado hermano, Dios demanda que usted produzca. Dios demanda que usted se esfuerce. Dios demanda que usted ponga a trabajar lo que Dios derrama sobre su vida. Si Dios derrama de su espíritu sobre su vida, Dios quiere que usted lo administre. Dios quiere que usted lo ponga al servicio de su obra, al servicio de la iglesia, al servicio, hermano, para que todo esto produzca, hermano, para que todo esto sea edificado, para que los hermanos sean edificados, sean exhortados, sean consolados, sean doctrinados, mi amado hermano, por la misma palabra y el mismo don que el Dios del cielo nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mi amado hermano, este hombre, cuando vino Cristo, porque Cristo va a venir, un día Cristo va a venir. Nosotros lo estamos esperando, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él viene y viene pronto. Viene por su pueblo. Pero no solo viene, hermano, a llevarnos para salvarnos. Viene con un galardón. Pero el galardón va a ser para los que han puesto a trabajar el talento. Sí. El que lo ha escondido va a parecer como ese hombre que va a decir: Señor, un talento me distes. Aquí está lo que es tuyo. Porque tuve miedo ponerlo a trabajar. Me daba pena pasar aquí a cantar una alabanza, ¿verdad? Me daba pena cuando me ponían a predicar. Me daba pena cuando me mandaban a evangelizar allá afuera. Tenía miedo perder el talento que me había dado. Entonces vine y lo escondí. Que nadie supiera que yo tenía talento. Que nadie supiera que tú me habías dado algo para ponerlo a trabajar. Entonces la gente, hermano, anda escondiendo cualquier cualidad que tiene espiritual para que no lo pongan a trabajar. Entonces, mi amado hermano, cuando apareció el Señor y vio, hermano, la maldad de él, porque lo consideró malo el Señor. ¿Sí? Siervo malo, le dijo. No pudiste verlo dado a otra persona para que lo pusiera a trabajar si tú tenías miedo. No lo pudiste dar a los bancos para que los bancos pudieran prestar ese talento y ganar intereses sobre ese talento. ¿Por qué lo escondiste? No lo condenó, hermano. Le dijo a los siervos que tenía a la par: quítenle el talento que le di,
y désenlo al que produce. Désenlo al que tiene 5, porque ese trabaja. Y a este, échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Sabe usted que hay mucha gente en las tinieblas por no quererle servir al Señor? ¿Sabe usted que hay mucha gente, hermanos, afuera porque alguna vez tuvo miedo, tuvo temor, tuvo pena ponerse a la obra, a la brecha, al servicio del Señor? Porque no le gustó cuando comenzaba la demanda, ¿verdad? Porque demanda y demanda y demanda y exigencia y doctrina y palabra y todo el tiempo la iglesia, hermano, exige bastante. Entre más se mete usted, más exigencia. ¿Y quién lo exige? La palabra, no es el hermano, el ministro, es la palabra. Pero muchos tienen miedo a eso. Ahora, el que anhela, hermanos, dones espirituales, los va a dar el Señor, o los dio el Señor, pero los está dando para que los pongan al servicio de la obra, que lo pongan al servicio de Él. Y una de las formas, mis amados hermanos, aleluya, para que lo hagamos todo bien y lo hagamos todo correctamente, recuerde que aquí el siervo le dijo, siervo malo. Entonces hay que ser bueno para poder usar bien las cosas. O hay que procurar, ¿verdad? Porque bueno, no creo que alcanzamos a lograr ser totalmente, pero procurar hacer lo bueno para que Dios se agrade de nosotros. Que dice, hermanos, el capítulo 14 y versículo 1, que dice, seguid el amor. Este punto, mis amados hermanos, es el más importante para hacer las cosas bien. Usted sabe la enseñanza que estamos tocando ayer, que si no tenemos ese fundamento en nuestros corazones y en nuestra vida, todo lo que hagamos posiblemente no sea bien recibido por el Señor, lo hagamos de una manera extraña o extraviada, aunque lo hagamos para el Señor, pero nosotros posiblemente no recibamos los beneficios que el Señor nos quiere dar a nosotros. Amén. Entonces la palabra nos manda a seguir el amor. O sea, de que esto es que cuando se le esté escapando a usted de su corazón, usted lo sigue, ¿verdad? Allá dice seguir la paz y seguir la santidad, dice también, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si a mí se me está escapando la paz, la busco. Si se me está escapando la santidad, la busco para santificarme. Si se me está escapando el amor de mi corazón para servirle a Dios, lo tengo que ¿qué? Que seguir, hermano. Seguir las pisadas, seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús es el ejemplo de nosotros. Y todo lo que hizo Jesús, lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Lo que Él padeció, oyeron los testimonios y las palabras, ¿verdad?, que los hermanos expresaron. Todo el sufrimiento de Jesús, en la cruz de Jesús, la muerte de Jesús, está, hermanos, entregado Jesús por amor a nosotros, por darnos una oportunidad de salvación y por darnos vida eterna. Entonces aquí los manda a seguir el amor. Seguirlo, buscarlo, y siempre perseverando en eso. Amén. Y procurar los dones espirituales. Fíjate que un don es un regalo del Espíritu. Es una cualidad o algo que el Espíritu da. Es una gracia, hermano, en nosotros. Es, ¿verdad?, algo que lo cual, hermano, se deja notar en nosotros, que nosotros, ¿verdad?, podemos poner a la obra del Señor. Amén. Pero, dice la palabra, pero sobre todo que profeticéis. Cuando leímos allá en el capítulo 12 de esta misma carta de los Corintios, leímos que hay diversidad, de verdad, hay muchos dones, no solo son al hacer milagros, en hablar en lenguas, en profetizar, en hablar sabiduría, en hablar en ciencia, en que se den, hay diversidades, o sea que todavía vamos a encontrar más en medio de las Escrituras que aparecen como dones del Espíritu. Amén.
Pero el apóstol Pablo está recomendando a los hermanos en la iglesia de Corintio, ya que en esta iglesia se habían manifestado todos esos dones, se habían manifestado el don de lenguas en gran manera, se había manifestado el don de profecía en gran manera. Amén. Y hermanos, aquí hay una enseñanza porque vino la doctrina para ellos y está para nosotros ahora, porque ellos, mi amado hermano, cuando se reunían en la congregación estaban mal usando, había un desorden en la forma que estaban usando los dones espirituales. Amén. Aquí vamos a entender y vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo corrige, ¿verdad?, a los hermanos que hablaban en lenguas, ¿verdad? Quizás para los hermanos que no son cristianos, cuando oyen a un hermano hablar en unas lenguas enredadas y extrañas, quizás les parezca raro, pero en realidad son lenguas espirituales que las da el Espíritu, lo cual muchas veces no entiende la gente, ni ninguno de la congregación lo entiende, a no ser que tenga un don que lo interprete. Incluso el mismo que las habla, posiblemente si no tiene el don de interpretación, tampoco él mismo no sabe lo que dice. Pero aquí vamos a encontrar en las escrituras qué es lo que está sucediendo cuando se habla en esas lenguas. Amén. Pero aquí, mi amado hermano, el apóstol Pablo, que fue el que escribió a la iglesia a los Corintios, está recomendando a los hermanos en Corinto específicamente que procuren mejor el don de profecía antes que otros dones, porque Pablo considera este don un don especial y mayor que todos los dones espirituales. Amén. Lo considera mayor. ¿Por qué, me dirá usted, lo considera mayor? Porque es que este don, dice la escritura, que habla a la iglesia. Con este don se transmite el mensaje, se predica el mensaje, se da doctrina, se da enseñanza y se da profecía y se pone al descubierto las cosas ocultas de la vida de los corazones de los hombres a través, hermano, del don de profecía. En los judíos y en la iglesia, hermanos, primitiva, no estaba el orden de culto como nosotros los tenemos en estos tiempos. Nosotros ya estamos de una manera ya bien ordenados y bien organizados. Cantamos alabanza y se pone a una persona a que dirija la alabanza, se pone una persona a que dirige el culto, se pone una persona que predique el mensaje. Pero en el principio, mi amado hermano, no era así. La iglesia estaba reunida en un grupo, uno comenzaba a hablar y cuando otro recibía revelación de lo que aquel estaba hablando, también quería hablar de Dios, quería hablar del evangelio, quería hablar de los milagros, quería hablar del poder de Dios, y entonces pasaba que terminaban en medio de la iglesia hablando hasta 2, 3 personas al mismo tiempo. Y Pablo lo consideró un desorden. Amén. Entonces por eso viene la doctrina. Amén. También apareció el que todos sentían o recibían revelación del Espíritu para hablar palabra de Dios. Y hermanos, todos querían hablar. Pero Pablo les da un orden y le dice que todos se sujeten, que todos hablen, que todos tengan oportunidad para hablar, que hable uno a la vez. ¿Sabía que hay iglesias, mi amado hermano, donde no es solo un predicador el que habla? Hablan hasta 4 personas en el mismo tiempo del mensaje. Yo hablo 15 minutos y luego pasa otro y habla otros 15 minutos. Y viene otro y habla otros 15 minutos. Lo que yo introduje, lo que yo comencé a predicar, lo que a otro se le reveló mientras estaba sentado ahí, lo que yo no alcancé a explicar, viene el otro y lo pasa a explicar mejor o más todavía. Y así trabajaba la iglesia primitiva. Así comenzó. Pero tuvo que verse ido ordenando todo. Porque Dios es un Dios
de orden. Así comenzó las Escrituras a poner orden a todas las cosas. Y por eso la iglesia hoy en día, si algo no edifica, si algo, ¿verdad?, en algún tiempo especial o cualquier cosa, una persona no tiene un don por lo cual no sabe expresarse, no sabe hablar o hace cosas, hermanos, que no son del Espíritu y no edifica, entonces se tiene que poner en orden, amén. Se tiene que hablar con la persona, se tiene que enseñar, se tiene que corregir, porque todo lo que se hace durante el culto, cuando se reúne la iglesia, debe de ser con el propósito de que todos reciban una edificación. Desde el que dirige, hermanos, desde el que dirige debe ir con el propósito que su privilegio es hacer que la iglesia sea edificada. Él tiene que ir con el propósito, él no tiene que ir para él mismo, él tiene que ir viendo que la iglesia reciba lo que el Espíritu le dé a él para hablar, lo que el Espíritu le dé como orar. ¿Ah? El que va a cantar, que el Espíritu le dé los salmos, le dé la alabanza, que sean espirituales, que sean dadas por el Espíritu y que haya un fluir, una revelación de él espiritual para que lo transmita y meta a la iglesia en el mismo sentir de la adoración y de la alabanza. Por eso es que se necesita, hermanos, gente espiritual para desempeñar, hermanos, privilegios dentro de la iglesia. Se necesita gente que tenga ese sentir, ese deseo, ese anhelo de ser un instrumento para la edificación de la iglesia. Poderoso es el nombre del Señor. El que toma tiempos especiales, hermano, tiene que venir a traer una alabanza, un testimonio, una adoración para que los hermanos sean edificados. Para que a través de, hermanos, de su alabanza y de su testimonio glorifiquen a Dios y exalten a Dios. Pero hay gente que agarra tiempo, no ha sucedido aquí, el día que suceda yo le caigo encima. Es una expresión mía, ¿verdad? O sea, yo voy a aconsejarlo. Pero a veces pasa, hermano, que viene gente que tiene un problema en el corazón, tienen algo contra alguien, tiene algo hasta contra el pastor y vienen y agarran el tiempo especial y arruinan todo, hermano. Vienen aquí a reprochar, vienen aquí, hermanos, a decir que aquí no sirve y a decir cosas que no son del Espíritu. Amén. Y todo se confunde y todo, pero sabemos que Dios es un Dios de orden, amén. Poderoso es el nombre del Señor. Si usted tiene un resentimiento, váyase a solas con su hermano y quéjese con él, amén, y llórele, pero no involucre a todos, ¿verdad? No los involucre, porque usted viene para edificar a los hermanos, no para desanimar a los hermanos, no para enredar a los hermanos en un problema, ¿verdad?, que solo usted, ¿verdad?, lo tiene. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. La recomendación, mis amados hermanos, es que todos anhelen o que todos profeticen. Mire, yo les quiero decir algo. Estamos malinterpretando el don de profecía. Lo estamos malinterpretando completamente porque los que anhelan hablar de Dios somos los predicadores. Pero en nosotros debe de estar el don de profecía, o el don de ciencia, o el don de sabiduría. Debe de haber algo que nos dé a nosotros conocimiento para interpretar las Escrituras, para revelarle al pueblo lo que la Escritura quiere decir. Usted no puede venir una persona sin ningún don a querer hablar de Dios, porque nadie puede hablar de Dios ni decirle Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Porque hay mucha gente que puede decir Señor, ¿verdad?, pero no lo conocen. No lo pueden transmitir con ese ímpetu, con ese sentir que es del Espíritu. Amén. El predicador, cuando predica la palabra aquí, ¿verdad?,
hace funciones, oiga bien, de profeta por segundos. Sí. Porque a veces el predicador en parte conoce los problemas que hay y que hay que predicar y que hay que corregir y que hay que doctrinar. Pero en parte no conoce las cosas secretas de los corazones de los miembros que están dentro de la iglesia. Y cuando ese hermano se ve descubierto por la palabra que el predicador está predicando, reconoce que Dios le ha hablado. Y si reconoce que Dios le ha hablado, quiere decir que ese hermano recibió de parte de Dios para transmitir el mensaje, llegó al corazón y el hermano entendió que no fue el hermano, sino que fue Dios. O sea, le profetizó porque vino el mensaje de Dios. Ahora, como todos mis amados hermanos, yo quiero hoy enfocarme en que nos motivemos a buscar los dones espirituales para el beneficio de la iglesia. En otra ocasión voy a predicar acerca de los que se hacen pasar por profetas, porque los falsos profetas han existido desde el Antiguo Testamento. Han sido más los falsos profetas que los verdaderos profetas. Y hay muchas citas bíblicas para que nosotros, la iglesia, aprendamos a conocer quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Amén. Esa es una de las cosas que la iglesia tiene que aprender a conocer. Cuando el mensaje es de Dios, cuando el mensaje no contradice las escrituras, cuando el mensaje no contradice la doctrina de Cristo, cuando el mensaje, mis amados hermanos, no va en contra de los principios morales y doctrinales de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si algo es revelado y es para edificación de usted y de cada uno de ustedes, recíbalo. Amén. La escritura también dice que no menospreciemos la profecía. No, ahorita hay un problema, hermano, por culpa de a muchos que los han engañado, ¿verdad? Andamos menospreciando la verdadera profecía que es de Dios. Amén. Porque hay hombres en este tiempo que hablan de parte de Dios. Hay predicadores que hablan de parte de Dios. Y si se dejan usar y son espirituales, Dios les va a dar mensajes revelados, hermano. Mensajes revelados. No le va a dar a usted, mire, esta palabra es revelada. Esta palabra no la escribieron los escritores por quererla escribir. Esta palabra les fue dada por el Espíritu para que la escribieran. Y esta profecía que encontramos aquí es una profecía revelada. Amén. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús, aleluya. Por eso es tan necesario, mis amados hermanos, que anhelemos las cosas espirituales. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas, aquí solo hay dos dones de los cuales vamos a estar hablando. Hablar en lenguas y el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla ¿a dónde? A los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Ahí está bien encerradito, bien clarito, ¿verdad? Lo que es el don de lenguas. El don de lenguas es un don que lo da Dios, que lo da el Espíritu, para que el hombre se comunique con Dios. En lenguas extrañas, en lenguas que nadie conoce. Amén. Ese habla misterio, dice. O sea, ¿sabe lo que es un misterio? Es una cosa, hermano, escondida. Es una cosa no revelada, es una cosa profunda. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu conoce a Dios. Amén. Y ese don está para que el hombre, hermano, aleluya, se edifique a sí mismo. Dice que a través de este don no se habla
a los hombres. Mira, hermano, nadie piense que una persona, ¿verdad?, se va a usar cuando le dan un tiempo, cuando le dan el mensaje para predicar, cuando le dan el mensaje para dirigir. Usted puede hablar lenguas un momento, pero no se agarre todo el tiempo y solo hable lenguas, porque no va a edificar al pueblo. El pueblo puede saber, por lo que la Escritura dice, que usted está hablando misterios, que usted está siendo tomado por el Espíritu y el don está siendo manifestado en usted, pero que la gente no sabe lo que usted está diciendo. Usted puede estar glorificando a Dios, magnificando a Dios, puede estar, mi amado hermano, hablando cosas, hermano, pero la gente quisiera saber que usted está hablando. Amén, hermano. Sí. Dice la Escritura, y lo vamos a encontrar más adelante, que las lenguas no son por señales para la iglesia. Las lenguas, mis amados hermanos, no es para que la iglesia se extrañe y diga, oh santo, ¿qué es esto tan extraño? No, las iglesias la conocen, las iglesias está, hermano, sabe bien, no es una señal para la iglesia, pero sí dice que es una señal para la gente incrédula. Porque Dios ya habló por los profetas desde el Antiguo Testamento que Dios hablaría a los hombres en lenguas diferentes. Amén. Cuando se manifestó el día de Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, los que estaban esperando la promesa en el aposento alto, dice la Escritura que sobre de ellos se derramaron y se sentaron lenguas como llama de fuego, y que las lenguas que ellos hablaron en ese día específicamente eran las lenguas hebreas. Todos eran de diferentes nacionalidades, hermano. En ese aposento alto no estaban solo judíos, estaban griegos, estaban de muchos alrededores y cada ellos tenían diferentes dialectos, pero en ese día todos magnificaron a Dios y glorificaron a Dios en las lenguas judías hebreas. Y todos ellos se extrañaron y le fueron por señal que qué cosa era esta de que los oían glorificar a Dios en las lenguas naturales de ellos. Nunca había sucedido. El griego. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, no nos extrañemos, aleluya, de que algún hermano, hablando lenguas como el testimonio que contó el hermano, termine hablando una lengua que sea otro idioma, porque en el tiempo que Pablo escribió estas escrituras, él se atrevió a decir que consideraba que habían multitudes de lenguas, y dijo que cada una posiblemente tenía su propio significado, cada uno se podía entender lo que hablaba, o sea, de que una persona, hermano, tomada por el Espíritu según el propósito de Dios, puede terminar hablando en un lenguaje o un dialecto, o puede terminar hablando en un idioma que quizás, verdad, no se entiende aquí, pero lo entienden en otro país o en otro lugar. O también las lenguas pueden ser como lenguas angelicales. Amén. Lenguas que solo los ángeles tienen con Dios, porque ¿quién conoce el lenguaje de los ángeles? ¿Quién conoce el lenguaje que se habla en el cielo? ¿Usted cree que es humano? Ya lo puse en qué pensar, ¿verdad? Santo es el Señor. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya.
Amén. Sí, pero no es eso lo que Dios quiere. Según ahí las escrituras dice que Dios quiere, o Pablo dice que debería de haber un intérprete, o nosotros mismos deberíamos de pedir el don de interpretación para que nuestro entendimiento quede edificado. Porque dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar en lenguas y quedar sin edificación? ¿Vamos a cantar en el espíritu y nuestro entendimiento también va a quedar sin edificación? Todo necesitamos tratar de entenderlo. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Es bueno el intérprete. Amén. O sea, la interpretación. Yo quiero hablar muchas cosas, hermano. Mire, hay mucha gente con una idea. Y yo quiero dejarla bien claro. Hay algunas gentes con esa idea de que las lenguas que habla la escritura son idiomas, que solo piensan que son idiomas. Pero yo sé que el Espíritu puede hacer como Él quiere, que el Espíritu lo puede hacer hablar idiomas, lo puede hacer hablar lenguas extrañas, lo puede hacer hablar lenguas angelicales y lo puede hacer hablar, hermano, lo que Dios entiende por el Espíritu que se está hablando. O sea que no puede ponerle limitación usted al mover del Espíritu. Usted no puede, hermano, decir que Dios no necesita, hermanos, el idioma humano para comunicarse con el Espíritu Santo. Amén. Dios lo que necesita es su Espíritu y Él. Amén. O sea que las lenguas, hermanos, son por el Espíritu. Amén. Y esto le puedo mostrar muchos textos bíblicos. Si alguien me dice, yo no creo, yo no estoy seguro que eso es así, le puedo llevar a muchas citas bíblicas. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Vamos a ver el 3. Dice, hermano, oiga bien, hermano Ricardo, lo que dice aquí. Si fueran idiomas, el hablar en lenguas, quiere decir de que las lenguas las podría entender cualquier humano, ¿verdad? Pero dice aquí que no le habla a los hombres, le habla a Dios. Amén. Muchos oran en lenguas, pero la escritura, Pablo lo recomienda que en la iglesia no se usen si no hay un intérprete. Se usan, pero orando cuando no le toca dirigir el culto, cuando no le toca predicar. La recomendación de Pablo es que cuando no haya un intérprete que las hable para sí. Sí, para sí, exacto. O sea, cuando estamos aquí orando en el altar y es momento de oración y usted no está dirigiendo la oración, usted ore, hermano, en lenguas. Usted no se le puede impedir. Ahí dice la Biblia que no se impidáis hablar en lengua, porque es algo muy personal, es algo muy propio. Pero si a usted le toca estar dirigiendo el culto, no puede dirigir toda la oración en lenguas, no puede dirigir todo el culto en lenguas porque no va a edificar. Usted puede tal vez un momentito y luego regresar a lo que, ¿verdad? Se edifica usted un momentito y luego edifica al pueblo. Amén. Sí me están entendiendo, ¿verdad? No es que estamos impidiendo, lo que estamos haciendo es evitar un desorden, amén, como Pablo lo estaba enseñando. Aquí, ¿verdad? Necesitamos, aleluya, que el Señor dé más lenguas, amén. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que profetiza, hay tres, ¿verdad? Tres tipos de formas en que se puede hablar. Amén. La profecía es para los hombres, hermano. La profecía es ahí, enfrente. Puede ser para la edificación, para edificar el pueblo, para edificar la iglesia. Y esto puede ser una exhortación. El hermano que está dirigiendo, el hermano que está predicando, puede sentir al pueblo, ¿verdad?, desviado en algún momento y puede tomar la acción siendo guiado por el Espíritu para exhortarlos.
a corregir, ¿verdad? Lo malo que se está haciendo, a corregir algo extraño que se está haciendo, demandarle a la iglesia y pedirle que se vuelva a Dios. El profeta, mi amado hermano, es un intermediario. No digo un intermediario como Cristo, digo que Dios le revela para que le hable al pueblo. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces va a recibir el pueblo exhortación a través del don de profecía. Y también puede recibir consolación. Hay gente que dice que el profeta solo tiene que hablar cosas malas que está haciendo el pueblo. Amén. Pero a veces, hermano, a veces la profecía, hermano, viene para consolar a alguien que está padeciendo, a alguien que está sufriendo, que está resistiendo por servirle al Señor. Y está quizás que ya no aguante, está quizás ya no puede. Y viene Dios y le da una palabra de consolación. Le da una palabra. Hay unos que son mañosos, que les gusta que uno les hable bonito, uno, ¿verdad? Pero hay gente que en verdad, cuando uno les está hablando, comienzan a llorar sin decirle a uno por qué están llorando. Porque es que las palabras que muchas veces uno les está hablando, les están dando en el lugar apropiado, sea exhortándolo o sea consolándolo. Porque hay problemas, hermanos, que asedian la vida del hombre, hay problemas en la vida de la gente. A veces que la gente, hermano, está que ya no puede más. Hay gente queriéndose quitar la vida. Hay gente, hermano, queriéndose suicidar. Y viene, hermano, el predicador y toca temas y habla palabras y la gente se da cuenta que es con ellos que Dios está hablando, que es con ellos que Dios está tratando, que es a ellos que Dios quiere consolar y quiere restaurar la vida. Amén. Y hay gente, hermano, que nadie sabe que están en desobediencia. Y cuando viene la palabra, son hermanos cortados por la palabra. Son hermanos, y no hayan, ¿verdad? Se le ponen, ahí se echa de ver que ahí está algo malo ahí, que se está arreglando ahí cuando comienzan, hermanos, a ponerse medios contentos. Amén. Hay unos hermanos que se ponen contentos. Hay otros que se ponen bien tristes, porque dice, nadie sabía esto, dice, pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios escudriña los corazones de los hombres. Dios conoce, hermano, la vida de uno completamente. Y Dios va a usar a cualquier predicador para hablarte a tu vida, para hablarte. Porque a veces nosotros, hermanos, leemos las escrituras, pero nos pasamos por encima. No nos es revelada la verdad. No somos escudriñadores, a veces somos escudriñadores, pero no nos revela Dios. Amén. No nos damos cuenta de que aún leyendo, nosotros estamos faltando a la palabra. Nosotros no estamos viviendo la palabra. Y tiene que venir otro, hermano, con el mensaje para ponerlos en alerta y ponerlos en advertencia, para que nos demos cuenta de que Dios está demandando más de nosotros. Amén. Adoramos el nombre de Dios. Hay que dejarnos, hermanos, usar por el Señor. Cuando usted sienta de parte del Señor hablar, ¿verdad? Exhortación. Hable exhortación, hermano. Si le es revelada, ¿verdad? Si lo siente por el Espíritu, exhortar. Exhorte, que esa exhortación va a edificar. Pero hay gente que viene a exhortar sin la aprobación del Espíritu. Hay gente que viene a exhortar sin que le sea revelado para exhortar. Y por eso es que se entiende y dice la gente sabe conocer. Ese dice, habló en la pura. Ese no afiló bien el machete, dice la espada, ¿verdad? Porque la Biblia, ¿verdad? La toma uno para leerla y es que uno está preparando la arma para ir a dar el mensaje.
Y si el mensaje, hermano, y si está mal, ¿verdad? Afilado, lo que hace es mayugar, machetear, golpear. Y cuando es el espíritu, hermano, eso hace cortadito todo, sin ni marcas deja. ¿Ah? Cuando la gente acordó ya está cortado el pecado, está cortada la malicia, está cortado, hermano, lo malo que está haciendo. Y se da cuenta y dice el Señor, ¿verdad? Me habló verdaderamente. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. O sea, ¿qué desea usted, hermano? Aquí lo quiero probar yo. ¿Qué desea usted? ¿Prefiere edificarse usted o prefiere edificar a la iglesia? Edificar al pueblo. Un predicador, mi amado hermano, no puede tomar el privilegio de predicar pensando que eso lo edifica a él. No, tiene que pensar de que usted va a ser un instrumento para edificar y hablar de parte de Dios al pueblo para que el pueblo sea edificado. Amén. Si usted va a usar la exhortación, que sea la exhortación divina de Dios. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Vamos a ir más adelante, mis amados hermanos. Así es que, mire, yo le digo algo. Yo, desde que me convertí al Evangelio y leí todas estas escrituras, se me metió en el corazón el anhelo de este don, el de profecía. Yo no me interesó, hermanos, el hablar en lenguas y hasta el día de hoy poco me interesa. Y usted mira, hermano Manuel, no deseara usted edificarse. No desear usted llenarse con el don de lengua. A mí se me quiere enredar la lengua a veces, pero a veces no la suelto. Y quizás habrá un momento de que Dios me va a libertar, pero yo anhelaba el ser usado en profecía. Y no es que, vea, hay los que malinterpretan lo que es el don de profecía. Yo no me voy a andar acercando a la gente todo el tiempo para andarle diciendo, hermana, Dios me reveló esto, Dios, hermano, Dios me reveló esto. Yo entendí que cada vez que me dieran el privilegio de predicar, que fuese Dios que me usara para dar el mensaje. Amén. Hay predicadores, mi amado hermano, que predican por vista. Predican lo que miran y predican los pecados que son comunes, los visibles. Pero yo he deseado que Dios me use descudriñando las cosas ocultas sin que yo las sepa. Poderme meter en el corazón de la gente cuando estoy hablando y comenzar, mire, así. Y sabe, yo sé muy bien cuando algo le está escarbando a alguien. Hay momentos que yo lo suelto mejor. Hay momentos que yo siento de que es que lo voy a... Un toquecito nomás. Porque el que le ha entendido, hermano, conoce muy bien cuando Dios le habla, amén. Y hay gente también que se le pega, hermano, se les pega unas, hermano, y no hay manera. Son los que siempre el mensaje nunca es para ellos, es para mi vecino, dice. No, es para mi vecina, dice. Eso mi vecina lo hace. A ella le quedaría bien este mensaje. Y agarra el Facebook y lo comparte para que le llegue también. Poderoso es el nombre del Señor. Está bueno compartirlo, hermano. Amén. Pero no lo comparta, ¿verdad? Para pelear. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Qué dice el versículo 6, mis amados hermanos? Vamos a ir avanzando, la hora avanza. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, este es Pablo, hablando en lenguas,
¿qué os aprovechará si yo os hablase con revelación? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Usted ve? Necesitamos hablar palabra revelada, o palabra de ciencia, o palabra profecía, o doctrina. Usted tiene que aprender a distinguir, hermano, todo, ¿verdad? Los puntos. Hay mensajes doctrinales, hay doctrina, hay gente y hay predicadores que su mensaje es totalmente doctrinal. Él no tiene otro tipo de mensaje. Él, hermano, donde quiera que agarre las escrituras, va a doctrinar, a doctrinar, a doctrinar. Y doctrinar es corregir todo lo malo que se hace para con Dios. Es, hermano, poner en orden todas las cosas que la escritura manda que los hombres estén obedeciendo para ser salvos o para tener el buen testimonio de ser buenos cristianos. Amén. Pero hay predicadores, hermanos, que pueden predicar, ¿verdad? A veces no solo doctrina, a veces predican mensajes evangelísticos, a veces predican mensajes, hermanos, que van acompañados con profecía, a veces predican mensajes de consolación, a veces predican mensajes, hermanos, que son completamente revelados por el Espíritu. Amén. A veces yo personalmente he venido, hermano, y he estudiado las escrituras y he buscado el mensaje para predicar y no he podido recibir esa revelación para predicar. ¿Cómo voy a hacer, hermanos, para introducirme y todo? Y hay veces que he predicado sin eso. Y está todo, hermano, uno todo enredado, que no se le da, no se le revela la palabra, se tropieza con lo mismo que está haciendo y no es algo fluido, es algo, hermano, que va corrido y nunca, hermano, tiene, ¿verdad?, un obstáculo. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Así es que no habría provecho, dice el apóstol Pablo, si él fuera en lenguas extrañas. Pero si va con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente va a recibir buen provecho, buen mensaje los hermanos. Dice el versículo 11, mire, amados hermanos, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar, ¿cómo? En ellos, para edificación ¿de qué? De la iglesia. Procura abundar en ellos. O sea que no solo uno, ¿verdad? No solo un don, hermano. Abundar. Que hagan mucho. Si me ponen a hacer una cosa, tengo don. Si me ponen a hacer otra, tengo el don. Si me ponen a hacer, hermano, cualquier obra en la iglesia, tengo el don de profeta, tengo el don, hermano, de evangelista, tengo el don, aleluya, de maestro, tengo el don de predicador. Bueno, no hay el don de predicador, ¿verdad? Amén. También los toma como dones también. Si lo buscan en otras escrituras, también son tomados como dones también dados por el Espíritu. Ministerios de ministración de la palabra, pero también son tomados como dones. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Hay que abundar para edificación de la iglesia. ¿Qué pues oraré? Dice el 15, lea conmigo. ¿Qué pues oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Oiga bien, se puede cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mire lo que dice el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
pero la profecía no a los incrédulos, sino ¿para quién es la profecía? Para la iglesia, para los creyentes. Hay gente que en la iglesia no profetiza, pero ahí anda buscando gente que no conoce lo que es eso. El don de profecía es para la edificación de la iglesia. ¿A dónde estábamos? 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, así como estamos hoy, toda la iglesia, y todos hablan en lenguas, y entra indocto o incrédulo, no dirá que estamos, ¿qué? Locos. Pero si todos profetizan, oiga bien, ¿qué dice? Todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo o indocto, por todos es que convencido, por todos es juzgado. Se necesita hablar con entendimiento. ¿Usted cree que cada hermano que tomó un tiempo, y si hay un incrédulo o un indocto, va convenciendo, verdad que sí? Va convenciendo. Cada palabra que habla del espíritu y habla espiritual, va convenciendo. Cuando llega el mensaje y llega el predicador, lo termina de convencer. Yo sé, hay gente, hermano, que se ha convertido al evangelio, no por la predicación del pastor, sino a veces por algún mensajito pequeño, cortito, o una palabra que dio el que estaba dirigiendo, o una palabra que dio el que estaba cantando las alabanzas, o una palabra que dio el que estaba testificando. Por esa palabra es convencido. O por una alabanza, hermano. Cuando es el Espíritu que trabaja, es el Espíritu, hermano, que hace la obra en los corazones. Amén. El 25 dice, lo oculto, oiga bien, esto está hablando de los incrédulos o de los indoctos. Dice que por todos es convencido o por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿No ha venido gente así? ¿No vino usted no se convirtió usted hacia el evangelio? Estaba usted escondidito ahí en la parte de atrás y comenzaron los hermanos a hablar y hablar y hablar, y comenzaron con comer, era que solo con usted era que estaban hablando. Y usted se da cuenta, hermano, que lo han convencido de que Dios está aquí, que Dios habla de este lugar. Por eso necesitamos, hermano, y les estoy animando y les estoy enseñando, para que todo aquel que quiera servir, que quiera trabajar en la obra, procure y anhele los dones del Espíritu, porque a través de los dones va a poder hacer un instrumento en este lugar para los que vengan llegando, para los incrédulos, para los indoctos, para la iglesia misma, mis amados hermanos. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Se necesita una preparación, hermano, prepararse, llenarse, hermano, del Espíritu, llenarse de los dones, llenarse de conocimiento, para poder, hermano, hacer mejor el trabajo de Cristo, hacer mejor la labor de Dios, que usted se vea bien cuando usted está hablando, porque Dios es el que le está revelando por el Espíritu. Poderoso es el Señor. Versículo 26. Vamos a ir ya terminando. ¿No saben? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cada uno traiga algo. Amén.
Cada uno, si uno tiene salmos, ¿verdad? Salmos son alabanzas, hermano. Amén. Por eso los que cantan instrumentos, ¿verdad? Y cantan, les dicen salmistas. Pues usted no se crea salmista. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Usted venga con salmos y alabanzas a Dios. Ahí viene el salmista, dice una frase que han agarrado ahora, ¿verdad? Poderoso es el nombre del Señor. Seguimos, hermano. El 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. En el 27 se va a dar cuenta lo que dice. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué dice? Para sí mismo. O sea, no se va a dirigir a la iglesia completamente. Va a hablar para sí y para con Dios. Sí, no se le puede impedir, hermano. No hay permiso de impedir esto. Amén. Nadie vaya a andar diciendo, usted no tiene que hablar. No, queremos oír eso, hermanos. Amén. Pero en orden. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. El 30, ¿verdad? ¿Dónde estamos? 27, el 28, el 29. Aquí vamos con los profetas. Asimismo, los profetas, que son los predicadores, hablen todos, 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Qué es juzgar? Estar escuchando bien a ver si está diciendo la verdad. Cuando yo estoy predicando y estoy enseñando aquí y usted es predicador, usted está escuchando atentamente y está juzgando si yo estoy en lo correcto. Porque si yo no estoy en lo correcto, usted tiene el permiso de parte de Dios y por el Espíritu de venir y corregir lo que yo estoy enseñando mal. Así es, hermano. Esto así es, aquí por eso no se permite el engaño, no se permite, hermano, amén, todo tiene que ser para Dios, amén. Así es que debe, hermano, y si algo le fuese, esto es, si algo le fue, mire, si cuando usted está juzgando allá abajo, ¿verdad? Cuando usted está escuchando al que está profetizando, está predicando, está hablando, y usted está allá abajo escuchando y juzgando, y si algo, en el 30 dice, y si algo le fuese revelado a otro, que éste que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Es una de las doctrinas importantes para los profetas. Un profeta que no se sujeta a otro profeta se sale de la doctrina bíblica. Un predicador que no se sujeta a otro predicador, amén, se sale del orden bíblico. Si usted le ha revelado algo ahí mientras yo estoy predicando, usted debe de callar y esperar su tiempo, amén, para hablar. Así dice la palabra, ¿verdad? Poderoso es el nombre del Señor. Dice y cierra la palabra en el 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tenemos un Dios, hermano, que es un Dios de orden. Es un Dios que no es un Dios de confusiones,
somos nosotros los que mal usamos los dones y nos enredamos y nos confundimos todos. Por eso está ahorita, hermanos, el mundo, las iglesias, por eso están todas enredadas, todas confundidas. ¿Por qué? Porque nadie está interpretando, nadie está usando bien las escrituras, nadie está usando bien los dones. Hay gente, hermanos, que está haciendo lo que se le da la gana. Hay gente que está hablando como se le da la gana. Hay gente, hermano, que no quiere sujetarse, hermano, a nadie. No quiere sujetarse a la palabra, no quiere sujetarse a la enseñanza, no quiere sujetarse. Cuando el profeta le habla, no dice, no, no es cierto. Dice, no es verdad. Dice, es mentiroso y bota para abajo lo que se le está hablando, hermano. Amén. No recibe el consejo, no recibe la enseñanza. Prefiere, mi amado hermano, aleluya, salir enojado del culto y no aceptar que Dios le habló. Amén. Vamos a terminar con últimos versículos, hermano. El 37, hermanos. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Oiga bien, si toda esta doctrina y esta enseñanza que hemos dado, alguien no puede sujetarse a ella. Si alguien, hermano, no puede sujetarse al hablar en lenguas y no se sujeta a la enseñanza como se le enseña por la palabra, si alguien no puede sujetarse a la enseñanza de la predicación de la profecía, como dice la enseñanza, está en problemas. Amén. Dice el 38, mas el que ignore, ¿qué dice? Ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente. ¿Sabe lo que es decencia? ¿Usted ha conocido una persona decente? Una persona, hermano, que tiene un grado de respeto, de decencia. Ajá. Tiene un grado, hermano, una actitud apropiada. Sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cómo comportarse, ¿verdad? Dónde está. No va a andar, hermano, mal vestido, mal desordenado. Sabe, hermano, tiene una decencia que cubrir, una decencia que proteger, una actitud que guardar. Hágase todo decentemente y con orden. Por eso en la iglesia se enseña el orden, ¿verdad? El orden de los miembros, la sujeción al orden. Todo, entre más ordenaditos somos, más lindo se ve. Amén. A veces la gente, hermano, menosprecia cuando se quiere poner orden en la iglesia. A veces la gente, cuando se imponen algunas reglas en la iglesia para un mejor orden, se alborotan, se descomponen, hermanos, se molestan porque ellos son los desordenados. Amén. A veces hay gente desordenada. Hay gente, hermano, que no conoce, ¿verdad? No puede sujetarse cuando se le pone una ordenanza. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, mis amados hermanos? Aleluya. Estamos, hermanos, contentos, aleluya. Yo traía muchos textos bíblicos, hermanos, pero la enseñanza ha estado, ¿verdad? Solo allí en el puro capítulo de Corintios, amén. Pero traía en Efesios 4:11, donde están los ministerios, ¿verdad? Y ayer hablábamos que no existía el ministerio de la profecía, pero sí está el apostolado, el de profeta, el de evangelista, solo que nosotros pensamos que el profeta es el que va a andar todo el tiempo diciendo así dice Jehová, así dice Jehová, así dice. No, el profeta es el predicador, hermano, del Nuevo Testamento. Amén, es el predicador.
En el Antiguo Testamento eran los profetas, los predicadores. Amén. Cuando no estaba el sacerdocio, cuando estaban los sacerdotes, entonces Dios estableció profetas. Aquí hay una enseñanza, mi amado hermano, que hay un fundamento que nosotros debemos de seguir, que es el fundamento de Efesios, amén. 2, que es fundado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta y lo quiero dejar en materia de estudio. ¿De qué profetas estaba hablando el Señor cuando Pablo habló eso? ¿Estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento o estaba hablando de los predicadores del Nuevo Testamento? Porque dijo apóstoles y profetas. Primero los apóstoles y después los profetas. No dijo profetas porque está comenzando de Jesús para acá. Sí, es para que lo estudiemos. Ahora, en Pedro dice, hermanos, que tenemos la profecía más segura, que es la profecía revelada. ¿De qué revelación está hablando? Pero no la habían escrito todavía. No la habían escrito todavía. Pero todo es revelado. Amén. Todo es revelado por el Espíritu. Amén. Solo que el Señor ya lo estableció, ya lo canonizaron, ya todo está en orden. Ya no nos podemos salir de ese parámetro. Tenemos que mantenernos en ese orden bíblico, en esa doctrina y en esa enseñanza. Ya no podemos añadir, suponiendo añadiciones que contradigan lo que ya fue establecido. Amén. Lo tenemos que mantener ahí, enseñando y agarrando los fundamentos de la palabra. Amén. El problema, hermano, que en el tiempo de los corintios, la profecía era revelada ya en el instante, porque solo tenían el Antiguo Testamento y los que habían recibido la enseñanza de Jesús. Pero para eso apareció el Espíritu Santo, para prepararlos y dándole todos estos dones para que el Evangelio nunca se detuviera. Y gracias a esos hombres nosotros recibimos las Escrituras. Recibimos, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, reveló y escribieron por las Escrituras. Amén. A mí me gusta hacer así, escarbar cositas y poner a trabajar. Y se llega siempre a una conclusión, porque no podemos, hermano, agarrar conclusiones sin fundamentos. Al final la misma palabra nos predica a nosotros mismos y nos da la declaración, porque ella misma se contesta a sí misma. Amén. La palabra de Dios nunca se contradice, mis amados hermanos, nunca. Pareciera que se contradiciera en algunos puntos, pero la realidad es que siempre tiene un propósito y un motivo por lo que cual fue escrito, muchas veces de la manera que a veces nosotros nos queremos como confundir. Amén. Así es que damos gracias al Señor, hermano, por esto. Aleluya. Dios bendiga, ¿verdad?, a los amigos que están en medio nuestro. Aleluya. Lo queremos invitar, ¿verdad?, si quieren aceptar al Señor. Eduardo Gutiérrez, aleluya.